Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, mientras se van conectando todos, los voy saludando. Mi nombre es Natalia Echeverría Henao, soy facilitadora de procesos del ser y estoy muy feliz de acompañarlos en esta noche para que hablemos de un tema que sé que les va a encantar y que tal vez les va a generar dudas, inquietudes o algunas preguntitas por ahí que tal vez quieran compartir y sería muy feliz de leerlos a todos. Entonces, mientras se van conectando, mientras también me van contando de dónde se conectan, los voy a dejar con una información muy importante y de mucho interés para ustedes el día de hoy. Bueno, entonces vamos retomando. Por ahí nos van contando que están conectados desde Bogotá. Doy un saludo gigante a Inés de Brito que están. Yo estoy aquí en la ciudad de Pereira, en Colombia. Quiero entonces que mientras más personas se conectan, les voy a contar una parte pequeñita de esta mujer que ven frente a sus cámaras el día de hoy. Eh, Como les decía hace un rato, soy Natalia Echeverría Henao. Me he dedicado a lo largo de mi vida a muchas cosas y realmente el día de hoy vengo a hablarles de este tema al momento presente porque a lo largo de mi vida, dentro de mi formación, en principio me capacité como abogada y después de esto, buscando esa conexión de entender muchas cosas que hacían ruido en mi mente, entendí que mi misión, mi sentido, mi propósito era completamente diferente a ese en el que me estaba desempeñando. Y por este motivo fue que ya hace un par de años empecé un proceso completamente diferente a esta profesión en principio. Me formé como coach ontológica internacional y adicional a eso empecé a estudiar mucho más profundamente, no solo desde contenidos, teorías y técnicas, sino que me di también la oportunidad de adentrarme y conocer lo que había en mi interior. Entonces, esto me llevó a que realmente me diera cuenta de que hay una cantidad de elementos que tenemos adentro en nuestra concepción, en nuestras creencias y en muchos elementos que hacen parte de nuestra historia, pero que no nos permitimos conocerlos, no nos permitimos sentirlos y no nos permitimos vivir toda esa experiencia que nos van mostrando. ¿Y esto qué tiene que ver con este tema que tengo para ustedes el día de hoy de momento presente? Realmente mucho. ¿Y por qué mucho? Porque cuando entendemos que somos este instante en que estamos, no el que fue atrás, no el que va a ser después, sino este momento en el que estamos actualmente, es cuando nos permitimos abrirnos realmente a vivir, a estar en una conexión diferente con la vida, a estar en una conexión con nosotros mismos, aprendiendo de todo lo que afuera nos está hablando de nosotros. Esto es muy importante. Por eso el día de hoy quiero que hablemos tal vez como de varios elementos que tengo que tienen que ver mucho con cómo ese momento presente me da esa libertad de ser para vivir y dejar de subsistir. Realmente llevamos más bien, mucha parte de nuestra vida hemos estado encasillados en creencias, en estructuras, en formas de interactuar, de hacer, de comportarnos, y esto no nos permite conectarnos realmente con quién somos, porque incluso esta pregunta
causa mucha dificultad porque siempre creemos que somos una estructura, como una profesión, que somos el familiar, el esposo, la hija, la hermana de, y esto termina siendo simplemente una muletilla o un nombre adicional a una figura que estamos viviendo. Pero cuando nos damos cuenta que realmente estamos dentro de una perspectiva en donde se nos escapa conectarnos con quién somos, con quién realmente hay en nuestro interior, quién nos mueve, quién nos apasiona, quién nos hace vibrar, es cuando nos damos cuenta que estamos desconectados de la vida. Y al hablar de desconexión, ¿a qué tal vez hago referencia? A que estamos en un mundo en donde estamos en una carrera constante por hacer cosas, por chulear en nuestra lista de vida, por hacer un posgrado adicional, por casarnos a determinada edad, por tener un hijo, otro hijo o seguir creciendo nuestra familia como culturalmente nos lo enseñan. Y como estos ejemplos hay muchos más que hacen parte de todo este engranaje que la vida nos muestra desde el hacer. Pero la vida, cuando hablo en este momento de eso, me refiero es a esa forma en que culturalmente, socialmente y hasta familiarmente nos han enseñado. ¿Cómo nos muestran realmente que la vida debe comportarse? Por eso, esta invitación que me hace Fundación Mi Colmena el día de hoy, para mí es maravillosa porque me abre la posibilidad de mostrarles una perspectiva diferente de lo que puede ser el momento presente llevado a la conexión con ustedes mismos. Y esto es muy importante porque cuando entendemos que podemos ser esa versión de lo que realmente nos hace vibrar, nos encanta y podemos vivirla a diario, podemos entender de esta forma que podemos vivir plenamente sin estar en esa carrera por simplemente subsistir. De esta forma podemos entender que ese hacer muchas veces puede estar desde la mano de cumplir, de una aceptación con otros, de tratar de encajar en un estereotipo, en una conexión de algo, pero no realmente desde eso que fluye desde mi interior. Aquí les pregunto y me encantaría que si alguno quiere compartir, me lo vaya escribiendo y es cuántas veces has hecho cosas que tal vez no has querido hacer, pero que las hiciste por otra persona, por cumplirle tal vez a tu pareja, a tu familia, a tu jefe o a cualquier otra persona y sentiste que eso iba en contra incluso de lo que tú considerabas parte de tu forma de ver la vida. No sé si les ha llegado a pasar, porque esto realmente nos va mostrando cómo estamos en ese juego de la vida de estar en el hacer, no de ser realmente, porque siempre lo más importante va a ser dejar de pensar que siempre hay que hacer las cosas, sino que nos permitamos conectarnos con lo que estamos siendo a cada momento. Esto es supremamente importante. Por eso la invitación aquí primordial es a que te indagues y te permitas sentir en tu cuerpo cómo se va mostrando en ti cada vez de esto que vamos hablando puede aparecer alguna sensación. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante porque quiero que a raíz de este tema tan maravilloso que es momento presente, ustedes se permitan empezar a identificar sin estructurar, sin ponerle nombre, sino simplemente sintiéndolo en todo lo que su cuerpo empieza a mostrarles, cómo realmente su cuerpo les empieza a hablar desde un lenguaje que les va mostrando una dolencia, una sensación, una incomodidad al hablar de un tema determinado. Esto es muy importante y los invito a que de hoy en adelante, si no lo hacen, lo empiecen a incluir como una alternativa de vida desde la conciencia en esa conexión con su cuerpo. Esto es supremamente importante. Aquí nos cuentan que sí, que a Kelly Ospina realmente le ha pasado. Liliana Henao también nos cuenta que trabajar en un puesto de trabajo que no me apasionaba completamente. Qué bueno y muchas gracias que nos lo compartan, porque realmente esto nos muestra ese poder en donde realmente el hacer nos pasa por encima
nos obliga a mostrar una realidad de vida que no queremos, nos comportamos desde una óptica que no queremos y siempre la respuesta va a ser, para estar en el momento presente, va a ser siempre estar conectado con ese ser, con esa esencia que hace parte de nosotros mismos y que tal vez nos cuesta dificultad conocerla porque por muchos años de nuestra vida y porque no hemos recibido una educación al respecto, no nos hemos permitido conectarnos con ella. Pero lo mejor de todo y la noticia más maravillosa es que nunca es tarde para conectarnos con nosotros mismos, para entrar en esa conexión con nosotros. Esto es muy importante porque cuando les hablaba del momento presente, hay algo muy importante que tiene que ver con ese juego del tiempo, ese juego en donde muchas veces tú estás en el hoy, parado en la fecha en que estemos en el día de hoy, pero estás pensando en lo que va a pasar en un mes, cuando tal vez esto se acabe, cuando tal vez ya la cuarentena o la pandemia haya dado un giro diferente, cuando tal vez te sientas completamente diferente, o en un año, o en diciembre, o el otro año, y estás proyectándote a un futuro que tú consideras que va a suceder, pero que realmente no hay ninguna certeza de que suceda. Y ya volvemos a retomar esto, porque de la misma forma pasa en el pasado. Cuando tú, estando en el hoy, estás pensando en esa relación del pasado, en esa persona con la que no hablaste y no terminaste diciéndole lo que tú pensabas decirle, en ese trabajo que debió ser de una forma diferente, y te quedas también anclado en el hoy, a esa realidad. Y realmente yo quiero que hoy rompamos un poco la estructura y empecemos a identificar en esto algo muy poderoso. ¿Y de qué forma? Cuando estamos en ese juego de me voy al futuro, me voy al pasado, en ese juego emocional del tiempo, lo único que logro es cargarme de un dolor profundo o de una ansiedad profunda y no me permito estar disfrutando de este instante. Si vamos a un análisis un poco más profundo, podemos darnos cuenta que cuando algo te ha dolido, te ha hecho daño, te ha hecho feliz, ha sido en el presente. No ha sido ni en el futuro, ni ha sido en el pasado. Fue en el momento preciso que sucedió. Y esto es muy importante y por qué se los hablo de esta forma, porque realmente cuando entendemos ese juego mental del tiempo en que nuestra mente nos mezcla y nos pone de un lado para otro, es cuando podemos darnos cuenta del poder tan infinito que tenemos cuando logramos cortar ambos extremos y empezar a darnos la oportunidad de estar en este momento, de abrirnos a sentir lo que sucede en este momento, de abrirnos a conectar. Las emociones son un regalo infinito que pueden aparecer en este momento, en este instante, y de esta forma nos abre un abanico de oportunidades infinitos para conocernos. De esta misma forma aparece un elemento muy importante que es el vivir en excelencia cada instante, no exigiéndonos. Una de las formas en que intentamos controlar todo y esto nos hace salirnos de ese momento presente, es estar en conexión con la exigencia, con cómo todo debe ser de X forma, de Y forma, pero no permitiendo simplemente estar desde la excelencia aprendiendo, conociendo, disfrutando y sobre todo permitiendo que en su momento pasen todas las cosas como deben suceder. Esto es muy importante, porque cuando entendemos esto, nos damos cuenta que gran parte de nuestra vida no la hemos pasado en un juego en donde creemos que entre más nos exijamos, más nos demos duro, porque incluso nuestro lenguaje con nosotros mismos termina siendo mucho más fuerte, mucho más nocivo, y en vez de ser edificador, nos destruye. Esto es muy importante y hace parte de ese lenguaje, de esa exigencia. Aquí nos escribe Kelly Ospina que qué bueno aprender a hacer esa conexión. Estoy en un punto donde ni sé qué es lo que quiero. Kelly, mira, te cuento algo y no sé si a alguien más le esté pasando lo que a Kelly nos comparte esta noche. El mejor punto para entender que estás en un punto de transformación es ese. Cuando no sabes para dónde vas porque realmente puede estarte sucediendo que en el punto que estás te esté incomodando lo que tu realidad afuera te muestra.
Y esto viene a ser un elemento importante porque cuando yo empiezo a integrar lo que afuera veo a mi realidad, puedo empezar a conocerme un poco más. Esto es lo que yo llamo autoconocimiento, Kelly, y para todos, en ese elemento tan importante que les hablaba ahorita, que es la excelencia, yo desde la excelencia puedo conocerme desde el amor, desde la compasión, desde esa tranquilidad de aprender de mí mismo gracias a todo lo que pasa afuera. Pero cuando yo estoy en esa exigencia, donde tengo un cúmulo y una carga de sobreexigencia en mí que me pesan mis hombros, es cuando no me permito conocerme ni me permito disfrutar de lo que me está pasando. Esto es muy importante porque esa conexión de la que Kelly nos escribía hace un rato tiene que ver específicamente con esa forma en que yo puedo sentir lo que en mí está gritándose. ¿Y a qué me refiero con que se está gritando? A que cada circunstancia de tu cuerpo físico, de todo lo que tu cuerpo te habla, un dolor de rodilla, de cabeza, un dolor de estómago, cualquier circunstancia en tu cuerpo es óptima para empezar a sentir lo que tu cuerpo te está hablando. Cuando estás en un lugar que no te sientes cómodo, cuando estás en un lugar en donde sientes que te está sacando de tu centro, de tu foco. Y esto no significa entonces, desde mi perspectiva, que este lugar sea malo y debas huir de ahí. No. Por el contrario, es si este lugar te está mostrando algo, lo más importante va a ser que te permitas adentrarte en eso que te está mostrando, porque está siendo un reflejo importante para conocer un poco de ti, como les decía hace un momento. Esa conexión para empezar a identificar en nosotros lo que somos, lo que tenemos, lo que nos hace vibrar, es muy poderosa de la mano de esa excelencia, de cómo me permito vivir mi vida desde la excelencia, disfrutando, conectándome con todo, sintiéndome pleno, así sea que caiga en un hueco y me moje, pero puedo disfrutar de eso, porque se vuelve un aprendizaje, porque en fin de cuentas yo mismo soy el que atraigo esa caída, ese hueco, como les digo, porque todo hace parte de lo que está en mi interior, que por eso afuera es una proyección de esto y hace parte de mí. Esto es muy importante porque adicional a eso, hay algo muy interesante que tiene que ver con integrar la gratitud como herramienta de vida. Cuando yo me refiero a integrar esa gratitud como herramienta de vida, hace referencia a que, por ejemplo, en este ejemplo que les daba de caer en el hueco, puedo desde esa gratitud darme cuenta de lo importante de haberme caído allí, porque el solo hecho de haberme caído en ese lugar me da la posibilidad de entender en mí algo que me está enseñando. Tenemos un maestro infinito de vida que es nuestro cuerpo, somos nosotros mismos y la mejor herramienta para poderlo entender es cuando nos permitimos escuchar esto y desde la gratitud podemos dar gracias a que todo esto que sucede hace parte importante de nuestra vida, de nuestra transformación. Pero si por el contrario empezamos a renegar por todo, no nos abrimos a conectarnos con eso que nos está mostrando, no sentimos lo que esto nos está enseñando, vamos a hacer de cuenta que fuimos a un salón de clase y lo único que hicimos fue sentarnos en contra a ese maestro que nos estaba enseñando. Esto mismo pasa cuando sí estamos en gratitud, vamos a ese mismo salón de clases, pero por el contrario vamos a estar frente a ese maestro que nos está enseñando. Y maestros son todos, eres tú mismo y son todas las circunstancias que afuera tienen algo para enseñarte. Y esto es hacer parte del momento presente. ¿Cómo nos conectamos con todo para entender parte de nosotros? Así como nos dice Lina, es maravilloso porque el cuerpo nos habla permanentemente. Así es. Lina, qué bueno que no lo digas porque realmente esto es un proceso que poco a poco podemos darnos cuenta de lo poderoso que es esto, pero solamente va a suceder en la medida que cada uno de forma individual empiece a conectarse con esta realidad, empiece a escucharse, empiece a hablarse, empiece a entender, pero sin tener que razonar desde el intelecto, sino simplemente desde el experimentar
lo que pasa para de esta forma conocerse. Adicional a esto, es muy importante para estar en el momento presente el aprender a confiar en la vida. Cuando yo confío, entiendo que todo fluye como debe ser. Y esta palabra fluir está muy de moda, la han escuchado en muchísimas partes y tiene que ver con algo específicamente. Y quiero llevarlo a un ejemplo para que tal vez lo vean un poco más fácil de entender. Un río tiene su cauce. Si tú insistes en irte en contra de ese cauce, ¿qué va a suceder? O si te quedas simplemente amarrado a una roca que está en ese río, ¿qué va a pasar? Si vas en contra del río, va a ser muy difícil ir contra la corriente. Y de la misma forma, si solamente tomas la roca y te abrazas a ella para quedarte ahí quieto, pues como lo digo, vas a quedarte detenido y no vas a permitir avanzar. Cuando realmente te permites fluir, te das cuenta que ese río en el que te hago esta analogía es un elemento importante de entender que esa es la vida, que va fluyendo, que va teniendo una forma de mostrarse. Y esta forma en que se muestra es la misma proyección de lo que tú tienes adentro. ¿Y a qué me refiero con una proyección de lo que tienes adentro? Tiene que ver específicamente con esa forma en que tú estás vibrando y sintiendo todo y afuera lo único que está pasando es que te lo está mostrando de frente. Esto es muy importante y termina siendo un tema mucho más grande que tal vez en otro en vivo podremos tocarlo, pero entonces, ¿qué es lo importante de confiar en la vida? Entender que todo pasa de forma perfecta como esa proyección que hay en mi interior. Cuando yo confío, no reniego, no peleo, cuando yo confío, entiendo que la vida me está mostrando lo mejor que tiene, porque eso es lo que yo tengo en mi interior. Cuando yo entiendo esto, me permito conectar plenamente con esta realidad. Puedo vivir una vida mucho más en propósito, mucho más feliz. Cuando me refiero a propósito de vida, es esa conexión con vivir. Este es nuestro único propósito, experimentar realmente la vida, no un propósito en donde quieras poner más títulos, profesiones o simplemente más hacer, como les decía al principio. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque adicional a esto, cuando dejas de tener expectativas reales en una proyección futura, como les hablaba hace un rato de este juego del tiempo, es cuando entendemos que esas expectativas no me suman a mi realidad. Esas expectativas lo único que me hacen es cargarme de estructuras adicionales en donde estoy tratando de controlar, en donde no me estoy permitiendo fluir, en donde me estoy yendo a futuro. Entonces, adivinen, por consiguiente, no estoy en momento presente, no estoy abriéndome a la posibilidad de vivir realmente este instante, que es el único que tenemos. Y cuando les hablo de esto es cuántas, por ejemplo, cuántas personas habían planeado vacaciones, habían planeado proyectos, habían hecho una programación incluso como pasaba en las empresas, una programación extensiva respecto a algo puntual para este año. Y miren, llegó el COVID. ¿Y qué ha pasado con el COVID? ¿Cuántas de tus estructuras, de tus programas, de tus proyectos han tenido que detenerse, se han tenido que modificar porque realmente se ha cambiado la percepción de lo que se estaba proyectando, de ese juego de la mente en donde solamente estabas pensando a lo que fuera el futuro? Esto es muy importante y los traigo en este ejemplo que todos estamos viviendo, lo estamos habitando, y es cómo realmente esta circunstancia ha llegado a cambiar tantas cosas. ¿Cuántas has pensado de más para tomar decisiones y llega esto y qué pasa entonces? Allí es donde podemos entender realmente y firmemente que muchas veces estamos fuera de nuestro centro, de nuestro momento real, de nuestro momento presente, porque estamos empecinados en controlar y estructurar a futuro sin saber realmente si tan siquiera ese futuro exista. Esto es lo que pasa muchas veces cuando te programas para una meta específica para pasar del punto A al punto B. Y cuando llegas a ese punto B, ni siquiera disfrutaste del proceso. Y ese punto B
no fue ni siquiera lo que estabas pensando en tu mente, porque tus expectativas ni siquiera se cumplieron porque son completamente una ilusión de tu mente. Esto es muy importante entenderlo porque las expectativas me alejan de disfrutar realmente del momento. Las expectativas me nublan la realidad de poderme conectar a este instante. Eso es supremamente importante porque cuando logro entender esto, me doy cuenta que estar en momento presente es mucho más simple de lo que creemos, sino que no estamos dentro de nuestra mente y nuestra concepción de vida, no estamos preparados para entender que la vida pueda ser tan simple. Porque incluso hace unos días hablaba con alguien, yo realizo sesiones personales, sesiones de autoconocimiento, y hablaba con una persona y me decía, es que qué difícil es entender que la vida puede ser simple, puede ser fácil, puede ser bonita. Si yo no veo el complique, si yo no veo el problema, si yo no le veo el pero, pienso que no están funcionando las cosas. Y no sé si les ha llegado a pasar esto, cuando incluso las cosas están dando, están fluyendo, como les decía ahorita, empezamos a pensar, algo no huele bien, algo va a pasar, las cosas no pueden ser así de fáciles, siempre tiene que pasar algo malo. Y ahí es cuando nos desconectamos de disfrutar de lo que la vida nos regala, de esa proyección de lo que yo estoy atrayendo porque hace parte de mí. Entonces imagínense la cantidad de creencias y de pensamientos que llegan para atarse a mi mente y mostrarme que no puedo disfrutar de eso y yo mismo saboteo el resultado. Porque cuando saboteo el resultado, ¿por qué se los digo así? Porque realmente estamos tan desconectados con vivir la vida, vivir el momento presente y vivir nuestra realidad, que estamos en una carrera en donde son mucho más importantes otras cosas completamente diferentes a nuestra propia vida, a conectarnos y a disfrutar realmente lo que es la vida. Y esto realmente hace que incluso desconectemos nuestras emociones porque en algún punto de la historia aprendimos que tal vez vivir las emociones no estaba bien, que tal vez observar las emociones era desconectarme de esa barrera o de esa máscara, de esa fortaleza que hemos construido tal vez a lo largo de nuestra vida y que nos ha llevado a mostrarnos que la mejor forma es cerrar las emociones, no sentirlas, bloquearnos a esa realidad, porque de esta forma entonces vamos a estar mucho más preparados para afrontar la vida, para luchar la vida. Y miren, esto hace parte del lenguaje incluso de muchísimas personas. No sé si han escuchado cuando muchas personas dicen, aquí luchando con la vida, aquí dándole fuerte a esto porque todo es muy difícil y no nos permitimos abrirnos realmente a verlo de una forma diferente. Cuando entendemos que las emociones hacen parte de ese regalo de vida para conocernos, para transformarnos, para entender cómo nuestro cuerpo incluso va hablándonos, cómo nuestro cuerpo nos muestra algo de nosotros, es cuando podemos abrir esa puerta tan importante en donde las emociones hacen parte de nuestro ser humano, de nuestro ser realmente en conexión con el otro. Pero al cerrarnos a las emociones, nos estamos bloqueando incluso a conectarnos con muchas de las cosas que hacen parte de nuestra realidad, porque consideramos que no está bien, que no hace parte de nosotros, que es mucho más importante estar en desconexión, no sentir, porque muchas veces también pasa que creemos que sentir es ser vulnerable, que sentir va a doler y que si me duele, pues más bien salgo corriendo de ahí, entonces no vuelvo a sentir. Y ahí es donde quiero hacerles una invitación muy especial el día de hoy, y es a que nos abramos la posibilidad a entender que las emociones no son tan malas como algunas personas nos han mostrado, que las emociones realmente son un regalo de transformación, son un regalo para conocernos y sobre todo son un regalo para mostrarnos cómo en nuestro día a día, en cada instante, por pequeñas que sean las cosas que estemos viviendo,
podemos sentir una emoción y una conexión con la vida misma cuando nos abrimos a vivir esas emociones. Aquí quiero recordarles algo, y es que sentir una emoción no es gritarle a otro, sentir una emoción no es pegarle un golpe a otro, sentir una emoción no es un grito al aire, sentir una emoción es permitir sentir cómo una avalancha atraviesa todo nuestro cuerpo. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando en algún momento vamos en un carro, quienes ya me han escuchado hablando de esto, siempre pongo este ejemplo, y es cuando vamos en un carro, en una moto, y se nos atraviesa algo. ¿Cuál es esa primer sensación que sientes? No le pongas nombre, no le pongas estructura, simplemente permítete sentir esa emoción, eso que recorre tu cuerpo, ese susto, por decirlo de alguna forma, porque esa sensación es una pequeña muestra de cómo puedes sentir una emoción a cada instante, porque de esta misma forma, cuando llega algo que no has controlado, que simplemente sucede, como es en un accidente, puedes ver lo que esto te acarrea y lo que te hace sentir en tu cuerpo, cómo tu cabeza te puede mostrar luego un síntoma a raíz de esto, cómo tu cuerpo te puede estar mostrando desde tu estómago un dolor de estómago, porque todo esto te está mostrando algo de ti. Esto es supremamente importante porque cuando logramos entenderlo, nos abrimos entonces a entender también que de esta misma forma puedo empezar a abrazar la vida misma, porque cuando abrazo la vida me conecto plenamente con ella. Cuando abrazo la vida me doy cuenta que estoy vivo, y así suene gracioso y me digan, pues es obvio, estamos aquí sentados en el lugar que estamos, estoy viendo una transmisión. Sí, pero estamos en un mundo en donde estás viviendo tan a la carrera, tan enfocado en ese punto B al que quieres llegar, que se te olvida realmente que estás vivo. Y se los comparto de esta forma porque eso fue uno de los elementos que me llevó en el pasado a entender que donde estaba en un punto de mi historia profesionalmente no era lo que me hacía vibrar, no era lo que me hacía feliz, porque estaba realmente en desconexión completamente y no abrazaba la vida. Cada día estaba en ese correr para subsistir, más no en ese ser para estar viva, sentirme plena, sentir conexión con todo y permitirme disfrutar de cada instante. Y cuando les hablo de abrazar la vida, me refiero a entender que en todo puede haber una oportunidad para ser feliz. Puedes a cada instante conectarte con coger un lapicero, sentir cómo tu mano lo puede coger, cómo puedes sentir al tacto algo que es tu proyección. Porque si tienes el lapicero ahí, lo estás proyectando, lo estás atrayendo a ti. Y adicional a eso, puedes disfrutar de todo lo que en tu vida está sucediendo, como tomarte un café, tomarte un vaso de agua, asomarte por la ventana y recibir el aire. Estos son pequeños elementos que pueden incluso empezar a incluir en sus vidas como una herramienta poderosa de conexión con el momento presente, cuando se permiten estar realmente conectados con todo. Somos unidad, pero estamos en esa desconexión tan fuerte cuando llevamos todo hasta el intelecto, y desde esta forma, desde ese intelecto, no nos permitimos fluir y disfrutar de lo que a cada instante está haciendo un regalo. Esto es supremamente importante de que lo hagamos consciente y entendamos que una de las mejores formas de entender que estoy en mi momento presente es cuando me permito observar desde la conciencia todo, permitir parar por un instante y ver lo que hay a mi alrededor, permitir incluso desde una meditación constante en donde me conecto con todo, entender el poder que tengo en mí mismo, que todo me lo está mostrando. Esto es supremamente importante. Me encantaría que me vayan contando cómo van hasta aquí, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, me encantaría irlos leyendo, porque creo que también es una forma en donde podemos ir engrandeciendo este tema, porque es un tema que realmente nos transforma la vida cuando lo empezamos a utilizar como una herramienta poderosa de vida, de transformación constante. Esto es supremamente importante.
Bueno, adicional a esto, también quiero que hablemos, bueno, aquí antes de continuar con el otro punto, nos dice Manuel Buenaventura, he sentido eso que mencionas, pero cada vez veo más diferentes caminos para lograr ese despertar, esa transformación. ¿Qué camino seguir? Mira, Manuel, es muy importante esto que nos cuentas porque el primer elemento y el más importante es que te empieces a escuchar tú mismo. Si ya has intentado abordar diferentes caminos y sientes que no has logrado ese despertar, esa transformación, yo te invito realmente a que desde este preciso instante te abras profundamente a empezar a sentirte en todo. ¿Y cómo me aprendo a sentir en todo? Todo te está mostrando algo. Permítete sentir eso que te muestra. ¿Qué emociones te muestra abrir la nevera y sacar un vaso de agua, por ejemplo? ¿Qué emociones te muestra cuando alguien se despide de ti, no se despide de ti? Todas esas emociones empiezan a ser parte de ti, de eso que tienes adentro. Muchas veces tenemos muchas emociones ahí metidas como si fuera una caja. Queremos hundir una caja para tratar de cerrarla y no nos permitimos ver que tal vez la caja simplemente tiene tantas cosas adentro que lo que más bien puede suceder es abrirla para poder conocer qué hay adentro. Cuando tú hablas de estos caminos, es muy importante que entiendas algo. Caminos de transformación puedes encontrar muchísimos. Ahora, incluso en redes sociales, puedes ver muchísimos caminos de transformación. Pero siempre, lo que siempre les diré es, el más importante va a ser que te conozcas tú mismo. Cuando tú te conoces tú mismo, cuando sabes quién eres, cuando sabes qué te mueve, qué hay en tu interior, cuántas cosas hay en ti para sanar, puedes empezar a transformar tu vida y ya no vas a tener que tener una estructura específica de un camino de transformación, porque ya tú mismo empezaste a transformar tu vida. Esto es muy importante. Si quieres, Manuel, en algún momento también me puedes escribir a mis redes sociales para que hablemos mucho más de este tema, que realmente termina siendo un proceso de autoconocimiento en donde te transformas a cada instante. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Liliana nos dice un tip para estar en el momento presente. Yo creo que realmente hay muchos. Uno muy elemental puede ser el de tomarte una bebida, la que sea caliente, fría, tomarla con tus manos y poderte conectar con esa misma bebida. Ver cómo esa bebida te está mostrando el momento en que estás. Parar por un instante, respirar profundo, pararte en tu ventana, observar por la ventana, por un momento simplemente sentarte en una silla y simplemente escuchar. No hagas nada más. Te invito, Liliana, y a todos los invito a que mañana o si quieren en un rato cuando terminemos la transmisión, se permitan hacer esto. Siéntense por un instante simplemente a observar. Observa todo lo que llega, cuántos pensamientos llegan a ti. No los intentes cortar. Cuando tú intentas cortar un pensamiento, estás cortando también una emoción, porque a más pensamientos en nuestra mente, más emociones sin gestionar hay en nuestra realidad, hay en nuestro interior. Entonces, realmente, para estar en el momento presente, pueden haber muchísimos. Puede estar cepillarte los dientes con la mano contraria a la que siempre utilizas, porque vas a sentir cómo estás vivo, cómo esa mano está haciendo un movimiento diferente al habitual. Esto es una forma poderosa. Otra forma poderosa es si tienes una mascota, por un instante toca esa mascota, siente cómo en tus dedos se siente el cabello de ese animalito, todo lo que te hace sentir. Recuerden que tenemos conexión con los animales también, porque somos unidad, como les decía hace un rato. Eh, hay muchos, pero por ahora creo que estos les podrían servir y los podrían empezar a incluir en su vida como una forma de real conexión con todo a cada instante, no solamente como una tarea para hacer en un momento específico o como un momento específico solo de meditación, sino empezar a entender que la meditación puede ser un momento constante y abierto sin fin. Cuando empezamos a vivenciar esto, realmente nuestra vida se puede transformar poderosamente. Los invito a que lo empiecen a incluir y en cualquier momento me escriben y me cuentan cómo les ha ido con este proceso. Bueno, nos dice
Diana Quiseno, también que a veces no escuchamos nuestro cuerpo completamente, Diana, completamente, y esto es muy poderoso porque porque muchas veces, como estamos en una estructura social y cultural que nos enseñan que cuando hay un dolor tomemos una pastilla inmediatamente, no nos permitimos entonces abrirnos a entender por qué aparece ese dolor. Vamos a la raíz, no solamente nos quedemos en la parte superficial de tomarnos la pastilla para aquietar ese dolor inicial. Cuando empezamos a entender que hay una información detrás, mucho más de fondo, mucho más poderosa para leer, es cuando sin estructuras, sin procedimientos, podemos empezar a entender que cada cosa nos está enseñando algo poderoso de nosotros mismos. La invitación siempre va a ser, cuando llegue un síntoma, siéntelo, escúchate, incluso puede también funcionar, pregúntate, habla contigo mismo, porque es la mejor forma. Somos buenísimos para contestar una llamada de celular a nuestro teléfono en la casa, pero somos malísimos para contestar los llamados de nuestro cuerpo. Esto es lo que incluso he tenido en mis podcasts. Cuando quieran los pueden buscar, me encuentran como el diario del autoconocimiento en Spotify. Les hablo mucho de cómo realmente nuestro interior tiene tanto para hablarnos, pero nosotros nos cerramos a esa posibilidad de escuchar, nos cerramos a entender que nuestro cuerpo es sabio completamente porque creemos que solo la sabiduría está fuera de nosotros y realmente la sabiduría está en nuestro interior. La sabiduría está cada vez más allá metida, como les decía ahorita, como en una caja y la hundimos y la hundimos y la hundimos porque realmente no nos adentramos y nos da miedo porque cada vez que esa caja intente abrir, va a haber una transformación. Esto es muy importante que también lo tengan presente. Cuando realmente estamos en conexión con nosotros, nos estamos transformando, nos estamos sintiendo y estamos en este momento presente, nos damos cuenta que van a haber muchas emociones densas que están sin sentir, que no las hemos gestionado, porque muy probablemente les hemos dado la espalda, porque sentimos que es mucho más conveniente esto a realmente experimentar esa emoción. Yo los invito a que cada vez se permitan conectar mucho más profundamente con todo esto que empieza a aparecer en su cuerpo, porque de esta forma se pueden conectar con ese poder infinito. Esto no va a pasar de un día para otro, no va a ser como un botón que prende y apaga, pero sí de un día para otro puedes empezar a sentir el cambio en tu vida, puedes empezar a sentir cómo todo te habla de una forma diferente y cómo pueden haber transformaciones, tomas de decisiones que puedan ser mucho más fluidas porque vas a estar mucho más conectado contigo mismo. Esto es supremamente importante. Janet, me encanta, maravilloso, quiero aprender más de eso, esto que nos escribes. Eh, a cada instante puedes aprender muchísimo más, incluso de ti misma. Si quieres, puedes conectarte con mis contenidos. Me encuentras en redes, por aquí las puedes seguir, o si no, como arroba Natalia EH Oficial. Allí voy subiendo también mucho contenido para que vayan adentrándose mucho más en esa experiencia de conocerse ustedes mismos. Esto es muy importante porque de esta forma puedo entender que puedo transformar mi ser en cada actividad, en cada realidad que sucede afuera, en cada circunstancia que cuando yo les digo sucede afuera, recuerden que yo atraigo que esto suceda. Entonces, si yo empiezo a entender que me transformo gracias a todo lo que puedo ver, gracias a cada cosa que puedo realizar, me doy cuenta que todo me está enseñando, como les decía hace un rato, y me puedo transformar porque esto también es supremamente importante que se permitan vivenciarlo. Y es que realmente, y es muy importante que lo miremos desde esta perspectiva, somos seres cambiantes, podemos evolucionar, transformarnos, vivimos y también morimos a cada instante. Esto es supremamente importante. Si yo entiendo que de la misma forma en que muero y renazco a cada instante, puedo transformar mi realidad, puedo entender que me puedo reinventar gracias a que me conozco yo mismo. Esto es supremamente importante y sobre todo muy poderoso.
¿Y por qué les hago ese paréntesis para que lo pongan un poco más de frente a ustedes? Por lo mismo que les decía hace un rato, nos han enseñado que estamos en el punto A y hay que llegar al punto B, pero no nos enseñan, y esto pasa mucho, que en ese camino para poder llegar a ese punto es cuando empiezan a aparecer obstáculos, circunstancias y nos toca empezar a cambiar ese trayecto o ese método mediante el cual íbamos a llegar al punto B. La invitación que yo les quiero hacer es que realmente entendamos que nos podemos transformar sin tener que pensar en ese punto B, sin tener que pensar en una estructura, sin tener que pensar en nada más que en experimentar la vida misma. Si muchos seres humanos más estuviéramos en la onda de conectarnos con la vida, serían mucho más la forma en que disfrutaríamos el estar vivos, pero realmente hay muchas emociones que están acumuladas de forma densa: dolor, rabia, resentimientos, abandono, traición, que no nos permiten avanzar porque sentimos esa maleta tan pesada. Cuando empezamos a dejar esa maleta atrás porque ya gestionamos todas estas emociones, las hemos permitido sentir, hemos experimentado lo que hay adentro de nosotros mismos, es cuando podemos entender que tenemos las respuestas a todo siempre. Pero como siempre buscamos afuera, no entendemos que el primer buscador al que tenemos que ir es a nuestro interior. De esta forma es que entendemos que podemos transformarnos en todo, porque si entendemos esto, podemos darnos cuenta que estamos en el momento presente. Miren lo importante de esto. Yo logro transformarme cuando estoy conectado aquí, cuando disfruto de lo que está sucediendo en este instante, porque estoy realmente en comunión conmigo mismo. Esto es supremamente importante. Esto va de la mano de escuchar a mi cuerpo y agradecerle. ¿Y de qué forma lo empiezo a escuchar? Como los he venido diciendo durante toda esta transmisión, es importante que entendamos que yo escucho mi cuerpo desde cosas tan pequeñas como cuántas veces te pegas en el mismo dedo, te cortas la misma mano, el mismo dedo, te machucas el mismo dedo, la misma pierna, o siempre pasa algo específico en uno de los lados de tu cuerpo. La invitación es que empieces a ser un poco más consciente y empiezas a adentrarte en lo que te está mostrando todo lo que te pasa, porque siempre se te daña el mismo zapato o siempre se te quedan las llaves cuando vas para X lugar, no sé si les ha sucedido, pero todo esto que pasa afuera es una forma de empezar a identificar cómo mi cuerpo me está hablando específicamente de algo. Yo puedo empezar a escuchar mi cuerpo y agradecerle por eso que me está mostrando. ¿Cómo lo empiezo a escuchar? Abriéndome a la posibilidad de escuchar sin juicios, sin tener que creer que el culpable es otro, sin hacerme víctima, sino empezar a entender que todo llega de una forma perfecta para transformar mi realidad. Esto es supremamente importante y por eso es tan poderoso que haga parte del escuchar mi cuerpo, de lo que me muestra, de cómo me lo muestra, de cómo mi cuerpo mismo me protege y por eso de esta forma aparecen las enfermedades, de esta forma aparecen los accidentes, porque mi cuerpo mismo es el que atrae lo que en mi interior está vibrando mi realidad y por eso llega para ser experimentada. Kelly nos dice, tienes razón, siempre me he preguntado por qué se me cae todo. Imagínate, hay que empezar a identificar si se te caen las cosas, qué emoción aparece en ti cuando esto sucede. La invitación desde hoy es que lo empieces a hacer mucho más consciente y la próxima vez incluso, no sé Kelly, si te ha llegado a pasar que te hayas dicho tal vez torpe o porque hago esto, no pongo más cuidado y caes en ese lenguaje que no es amable contigo mismo, más bien te abras a sentir lo que te hace experimentar esa circunstancia cuando se te caen las cosas y de esta forma te conectes con cómo tu cuerpo te puede estar mostrando algo, cómo incluso tus manos, si se te están cayendo de tus manos, cuánto te cuesta recibirle a la vida, porque de ahí aparecen muchísimas cosas. Recuerda que las manos tienen que ver con el recibir. Entonces, ¿cuánto estás recibiéndole a la vida? O por eso se te caen las cosas, porque más bien no le recibo a la vida, no lo merezco y en el no merecer se caen las cosas y las suelto. Entonces,
esto es muy importante para que lo empieces a hacer consciente y empieces a hacer tu propio trabajo de autoconocimiento en donde te vayas dando cuenta de todo eso que está pasando en tu vida, todo ese potencial en tu interior que te ha tratado de hablar, a todos les ha tratado de decir algo, pero muchas veces hacemos caso omiso, por decirlo de alguna forma. Adicional a esto, muchas gracias Kelly por tu compartir. Muchas gracias y muy apropiado para lo que estamos hablando. Adicional a esto, también es muy importante entender que puedo empezar a descubrir aprendizajes en todo, pero aquí es muy importante algo. No es solamente descubrir aprendizajes desde documentar algo más, escribirlo o llevarlo a mi archivo mental para tenerlo supremamente claro y de esta forma volverlo como si fuera una página de un libro. Lo que trato de decirles con esos aprendizajes, con descubrir los aprendizajes en todo, tiene que ver específicamente con la forma en que yo puedo experimentar eso que sucede afuera, en que yo puedo experimentar lo que me hace vibrar cada cosa que sucede. Los aprendizajes me pueden mostrar de mí, me pueden enseñar de mí, pero lo importante aquí de todo esto es que no lo vuelvas una parte adicional de una estructura más de entonces lo estoy haciendo bien o entonces no he aprendido de esto. No, ábrete a simplemente sentir lo que te genera. Ábrete a conectarte con lo que cada una de las cosas de afuera te está enseñando. Aprender por qué te lastimas, como les decía hace un rato, el mismo dedo. ¿Qué aprendizaje está sucediendo? ¿Qué estaba en tu mente cuando eso sucedió? Cuando te empiezas a conectar con eso, puedes abrirte a entender lo poderoso de estar en el momento presente, cómo yo estando en este momento aprendo, me conecto, vibro, empiezo a entender que la vida misma hace parte de mí. Pero cuando no estoy en el momento presente, mi mente es pensando en futuro, pero perdida de lo que es el hoy. Esto es muy importante porque el solo hecho de que, por ejemplo, estás en esta transmisión y me estás escuchando, pero estás pensando que en un rato tienes que ir a organizar las cobijas o a buscar el buzo porque tienes frío o tienes que ir a cobijar a tu hijo, por ejemplo, ponerle la cobija encima o estás pensando en cualquier otra cosa, ahí, solo en ese pequeño ejemplo, ya te saliste de este momento presente. Entonces me puedes estar pensando, pero entonces es supremamente difícil. Pues te digo, si lo miras desde el intelecto, si lo miras desde las estructuras, tal vez sí puede ser muy difícil, porque las estructuras nunca van a ser una fuente que te permita habitar realmente esta vida. Cuando tú realmente rompes eso y entiendes que lo más importante es conectarte a este momento y hacer al 100 este instante, ser en este instante plenamente todo, vas a estar conectado con todo. Entonces, puede que en principio vaya a ser difícil, pero lo más importante de esto no va a ser que cuando estés haciendo, por ejemplo, el almuerzo, ya estés pensando en qué va a pensar tu pareja cuando lo pruebe. No, aquí lo importante es que no te juzgues si te saliste y te fuiste a futuro, porque estamos acostumbrados a estar en ese juego mental, a irnos para el futuro, a irnos para el pasado, a estar en ese juego que no nos permite estar en nuestro momento real. Aquí lo importante es entender que la vida misma te muestra la posibilidad de experimentarla. Si ves que llega esta circunstancia de donde te sales del momento presente, agradece porque está llegando y permítete conectar con este momento. No te juzgues, no te des látigo, esto es supremamente importante, no te vuelvas tu verdugo. Cuando dejas de ser tu verdugo, te vuelves tu mejor y único amigo, tu más grande amor, que esto es lo más importante. Y sobre todo, de esta forma, puedes realmente recibir los aprendizajes que todo te está mostrando la vida. Kelly nos escribe, quisiera saber, los nervios, lo pone entre comillas, qué falencia pueden indicar. Kelly, mira, es muy importante que a raíz de esto que estamos hablando, empieces más allá de buscarle esa estructura de lo que te puede indicar, te invito es a que sientas los nervios, permítete experimentar en tu cuerpo
eso que identificas como nervios y qué te hace sentir, dónde te aparece, en qué parte de tu cuerpo, qué mensaje te está mostrando, con qué te está conectando, porque ahí puede que tal vez estés buscando una aceptación, una aprobación de alguien. Entonces es muy importante que te permitas conectar con esto para que realmente empieces a transformarlo desde ese fluir, como les hablaba hace un rato del río. No porque yo, por ejemplo, te diga eso significa o esto es, esta es la definición de, porque te vas a llenar de muchas más estructuras, Kelly. Es muy importante, aquí lo comparto con todos, que más allá de empezar a identificar y llenarnos de muchos más conceptos mentales, nos permitamos disfrutar de lo que incluso, como Kelly no lo comparte, esos nervios significan. ¿Cuánto llegan a enseñarme? ¿Cuánto llegan a mostrarme? ¿Y cuánto tal vez me estoy cerrando yo a experimentar eso que están llegando a hacer? Si esos nervios, por ejemplo, o cualquier otra circunstancia que estés pensando en este momento, llega repetidamente a tu vida, te invito a que la experimentes, a que la sientas. Si la sientes, vas a lograr identificar en tu cuerpo toda esa transformación que te está mostrando, que te está trayendo y que sobre todo te está abriendo la oportunidad de estar en momento presente. Esto es supremamente importante. Aquí nos comparte Janet, ¿qué será cuando uno siente como un susto por dentro, pero es como de momento? Janet, lo mismo de Kelly, te invito a que lo experimentes de a poco. Permítete sentir eso, no lo juzgues, no lo cuestiones, simplemente disfrútalo. Tal vez tu cuerpo mismo te está mostrando esto como un alto en algún punto específico de tu vida y te está haciendo un llamado para que lo hagas más consciente. Tal vez si lo experimentas, muy probablemente va a llegar mucha más información a ti. Esto es lo más importante. Siempre cuando habitamos el momento presente, vamos a poder conectarnos con todo lo que nos está trayendo de información mucho más profunda a raíz de estar en conexión con todo. Esto es muy importante. Aquí nos dice Marta Lucía García, ¿cómo dejar de juzgarme? Marta, qué bueno que nos escribas esto y muchas gracias. Mira, el primer paso y el más importante es entender que tú eres tu único compañero de viaje completamente. Desde el día cero hasta el día que sea tu vida y la vida de todos, el único y real compañero que tenemos somos nosotros mismos. Entonces, si tratamos de ser amables, compasivos, amorosos, dedicados con otra persona, ¿por qué nos cuesta tanto serlo con nosotros? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque tal vez, muchas veces, uno de los elementos que aparecen aquí es que nos empiezan a enseñar que cuando somos tan permisivos, amorosos y amables con nosotros mismos, no estamos bien vistos. Desde una óptica cultural, religiosa o incluso familiar, nos enseñan siempre que primero está la otra persona y de último estás tú. Si te conectas con esto, te invito a que te permitas sentir lo que tu cuerpo te muestra cuando te lo digo, de cómo cada vez te juzgas dándote mucho látigo, dándote palo, en donde eso mismo no se lo dirías a otra persona, porque incluso eres mucho más fuerte contigo. ¿Cómo te vas a dejar de juzgar? Empezando a entender desde la compasión y desde el amor que todo tiene que pasar de la forma en que está sucediendo. Cuando empiezas a entender esto, empiezas a transformarte. Aquí es muy importante, Marta, y yo te cuento algo y se los cuento a todos. A mí hace unos años me pasaba algo y mira el ejemplo, y es un ejemplo básico. En las mañanas yo iba a hacer un huevo en cacerola, creo que todos lo hemos hecho, entonces iba a totear el huevito para que quedara en la cacerola. Desde mis expectativas y mi control y yéndome a futuro, yo toteaba el huevo para que quedara perfecto, centradita la yema en la cacerola, ¿cierto? Entonces, cuando estaba enfocada de esa forma que sucediera, adivinen qué pasaba. Mágicamente el huevo se dañaba la yema, se pegaba el huevo, siempre pasaba algo. ¿Y qué sucedía en mí? Me daba mal genio, se me dañaba el día, eso me pasaba hace ya muchos años.
Cuando empecé a entender que ese huevo en las mañanas me estaba enseñando algo, porque lo único que hacía era empezarme a juzgarme yo misma. Empezaba, si ve, hubiera toteado diferente el huevo, es que le hubiera echado más pasito, es que si yo hubiera, y así, me la pasaba y me la pasaba. Si yo me hubiera dado la oportunidad en ese primer momento que me sucedió, de verlo de una forma amorosa, de dejar de juzgarme y de entender que el huevo se estaba toteando y dañando para enseñarme algo a mí, hubiera transformado muchas mañanas que viví desde una forma completamente diferente a lo que ya me puede pasar hoy. ¿Y por qué se los comparto de esta forma? Porque si yo entiendo que la toteada y la dañada de la yema me genera una emoción que hace que yo empiece a juzgarme por no haberlo hecho diferente, me estoy yendo a futuro, estoy bajo unas expectativas y esto hace que yo colapse con mi realidad, me juzgue y no permita disfrutar de ese huevo que puede terminar siendo algo delicioso también. Pero cuando yo lo experimento es cuando me doy cuenta que realmente puede ser algo complicado si no me permito abrir a esto. Entonces, Marta, es supremamente importante que el primer punto, si ya haces consciente que te juzgas, es el primer paso más importante. Y el segundo es, empieza a observar qué emociones te genera juzgarte, dónde aparecen, en qué parte de tu cuerpo, para que empieces a soltarlas cada vez que aparezcan, porque están llegando a enseñarte algo. Esto es muy importante y qué bueno que lo preguntaste para compartirlo con todos. Kelly nos dice, tienes razón con lo que dices, suelo darle mucha importancia al que dirán y dejo a un lado lo que quiero. Kelly, muchas gracias que lo digas porque sí, realmente, como les decía desde el principio, cuando dejo de ser yo, de conectarme con lo que me mueve, de desconectarme de lo que soy y conectarme a una realidad diferente, es cuando unos años después voy a querer terminar relaciones, voy a querer salir corriendo de un trabajo, voy a querer vivir una vida diferente porque nunca la viví, siempre la subsistí. Eso es muy importante y por eso la invitación más grande el día de hoy es a que experimenten y vivan una vida diferente, una vida en donde realmente se sientan conectados y se sientan en propósito, e empiecen a entender que no es simplemente hacer lo mío para pelear con el mundo, sino entender que si yo hago lo mío y estoy en comunión conmigo mismo, estoy en balance, estoy en mi momento presente, estoy en ese propósito de vida que me hace poderoso, no voy a pelear con nadie, no tengo que hacer nada por nadie, porque nadie me lo va a exigir, porque me van a aceptar como soy, porque voy a estar vibrando en esa misma realidad. Esto es supremamente importante. Marta nos dice, me pasa mucho que mi estado de ánimo depende más de otras personas que de mí. Marta, te invito a que hagas muy consciente esto porque muy probablemente hay una necesidad y una dependencia a una aceptación. Cuando empiezas a identificar esto, puedes empezar a sentir incluso dolor en tu pecho, en tu estómago y empezar a sentir que no te van a aceptar y aprobar con lo que estás haciendo. Si en algún momento quieres, escríbeme y hablamos un poquito más al respecto para que ya vayamos entonces redondeando el tema el día de hoy de momento presente. Pero Marta, esto que nos dices, tal vez a otras personas los puede conectar también y es muy importante, como les decía hace un rato, que te permitas experimentar lo que esto te genera. Si tal vez aparece la frustración y te adentres en esa frustración, porque muy probable en esa falta de aire, como nos lo acabas de escribir, es donde estás en esa conexión que tiene que ver con bloqueando tus relaciones, que tienen que ver incluso con bloquear la relación más importante, que es contigo mismo. Entonces, la invitación más grande es a que te permitas conectar contigo. Siempre va a ser esto muy importante. Recordemos que cuando hablamos de esto del momento presente, es muy importante estar en conexión en esto, en el hoy, en este preciso instante, sin ir en ese juego del tiempo. Recordemos que ese juego del tiempo emocional lo único que nos permite es desconectarnos de nuestra realidad y no permitir vivir una vida realmente desde nuestra conexión y nuestro ser. Cuando entendemos esto, podemos transformar nuestra vida.
Se los cuento como parte de mi proceso de construcción de vida, en donde logré entender todo lo que pasaba por mi vida, todas las enfermedades que hacían parte de mi prontuario y que las entendía como buenas, pero que entendí que realmente cargarlas solamente eran parte de lo que yo quería que fuera. Cuando logré sanar las emociones que había detrás de estas enfermedades, logré transformar mi vida. Y esa es la invitación más grande que quiero hacer para ustedes el día de hoy. Recuerden que esta Fundación Mi Colmena trae espacios como este para que ustedes puedan engrandecerse cada vez mucho más desde su propia óptica y su vida cotidiana, en donde puedan transformar su vida, puedan empoderarse de esa vida real que ustedes están teniendo para tener una vida diferente, una vida como si la quieren vivir. Y esto no es imposible. No es que ya estoy muy mayor, ya estoy muy viejo o yo no entiendo de esas cosas, porque el único primer elemento para conectarnos a transformar nuestra vida y estar en el momento presente es decidir que así suceda. No importa nada más. Esto es lo más importante. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Me encantaría leerlos ya para ir cerrando entonces en el día de hoy. Les cuento adicional a esto, mientras espero si me escriben algo, me pueden encontrar en redes sociales como Natalia DH Oficial y espero que nos sigamos viendo también por aquí por Fundación Mi Colmena, en donde, como ya han visto, vamos a tener muchas más transmisiones de otras personas que quieren compartir con ustedes parte de lo que han tenido en sus propias vidas y en su experimentar. Entonces, el agradecimiento es para ustedes. Realmente los invito a que se conecten con mis contenidos, con mis podcasts también, con los talleres que realizo, las sesiones personales de forma online, con todo lo que realizo y de la misma manera a que se conecten con este espacio tan maravilloso de la Fundación Mi Colmena, en donde cada día pueden encontrar una programación muy variada de personas muy diferentes y realmente hoy tengo para decirles que el agradecimiento es para ustedes por haberse permitido este espacio, por haber querido compartir con ustedes mismos, porque toda esta información es para ustedes y para que ustedes mismos la experimenten. Entonces, muchísimas gracias para ustedes, que tengan una maravillosa noche y aquí quiero entonces dejarles para que recuerden las transmisiones que entonces se van a tener desde el día de mañana, que van a ser supremamente interesantes y que tienen que ver con temas que sé que les van a encantar. Entonces, que tengan una feliz noche y cuídense mucho.